Buenas tardes, España, Europa. Hola, mundo. Estamos a lunes 27 de mayo de 2024 y son las 19:39, es decir, las 7:39 p.m. Y seguimos con el Nietzsche o con el itinerario intelectual de Nietzsche según Sánchez Meca. Voy a comenzar a abordar el pensamiento del último Nietzsche, el Nietzsche que va de 1883 a 1889. En los 6 últimos años de su vida consciente, Nietzsche desplegó una intensa actividad de escritura y publicaciones. Escribió libros, escribió mucho y republicó cosas que había escrito antes. Por ejemplo, así habló Zaratustra. En esa época también el nacimiento de la tragedia, su tesis doctoral, como sabemos, conoció su tercera edición, que dejaba invariable el texto, pero que llevaba un subtítulo, un nuevo subtítulo, llamado Helenismo y Pesimismo. Y con ese subtítulo sustituía el subtítulo, valga la redundancia, de la segunda edición, que había sido del espíritu de la música. Nietzsche también eliminó del prólogo a Richard Wagner, del prólogo del nacimiento de la tragedia, en su tercera edición, y añadió una nueva introducción titulada Ensayo de autocrítica, que ya mencionamos en videos anteriores. También hubo segundas ediciones de Humano, Demasiado Humano y de Aurora. Y una nueva edición de La Gaya Ciencia, que apareció con un nuevo prólogo, un quinto libro y en el apéndice las canciones del príncipe Vogelfrey. Y todo este trabajo de autointerpretación de su trayectoria anterior culmina con Ecce Homo. He aquí el hombre, más o menos la traducción. La autobiografía intelectual del propio Nietzsche. Durante el año siguiente, 1888, habíamos estado hablando de 1883. En 1888 escribe El caso Wagner y El crepúsculo de los dioses. Pero estábamos hablando de 1887, perdón. Bueno, y también escribió El Anticristo, Ecce Homo, que lo acabamos de decir, Ditirambos de Dionisio y Nietzsche contra Wagner. Algunos de estos escritos quedaron inéditos tras el colapso mental que sufrió Nietzsche a comienzos de 1889. Al mismo tiempo, Nietzsche trabajaba en la preparación de una gran obra que debería sintetizar su pensamiento y que llevaría por título La voluntad de poder, transvaloración de todos los valores. Como ya sabemos y lo he dicho en videos anteriores, La voluntad de poder, cuando por fin se publica,
lo publica la hermana de Nietzsche, ya Nietzsche estaba muerto, y ella no solo lo publica, sino que lo termina, lo concluye. Y todavía hoy en día, como ya he dicho, se está tratando de dilucidar cuál fue la parte de Nietzsche, cuál fue la parte de la hermana, y cómo Nietzsche hubiese terminado esta obra. La voluntad de poder. Bueno, en las obras de estos años reaparecen temáticas propias de escritos anteriores, pero con novedades. En estos escritos nuevos aparecen los grandes temas de la voluntad de poder, el eterno retorno, el nihilismo, la muerte de Dios, la transvaloración y el Übermensch, traducidos tradicionalmente al español como el superhombre. Estos son básicamente los grandes temas de Nietzsche, ¿no? Y los voy a volver a mencionar por ello. La voluntad de poder, el eterno retorno, el nihilismo, la muerte de Dios, la transvaloración de los valores, valga la redundancia, o el Übermensch, superhombre. En Zaratustra, Nietzsche presenta sus grandes temas, los cuales, debidamente entrelazados, forman la estructura propiamente dicha de su pensamiento, según Sánchez Meca. En el epígrafe de Ecce Homo, que está dedicado a Zaratustra, Nietzsche cuenta cómo se le ocurrió la idea del eterno retorno. Quizás el eterno retorno es lo más difícil de comprender en Nietzsche, para mí por lo menos, ¿no? Para mí por lo menos. Entonces él cuenta cómo se le ocurre la idea del eterno retorno en Sils Maria, un lugar donde se encontraba mi gata ya. Por favor. Un lugar donde se encontraba. Y dice que en este lugar tuvo una especie de revelación. Y atribuye a esta revelación el sentido de un destino cargado de consecuencias para la historia de Europa. Este tipo de cosas que decía Nietzsche, un destino cargado de consecuencias para la historia de Europa, que se podía leer la historia de Alemania o de la nueva Alemania, integrada por todos los pueblos germánicos. Este tipo de cosas son las que muy posteriormente, ya que no coincidieron, Nietzsche murió en 1900, Hitler llega al poder en 1933. Bueno, este tipo de cosas son las que permitieron que no solo su hermana, sino otras personas relacionaran el pensamiento de Nietzsche con Hitler. Nietzsche ya no estaba vivo para refutar o para aclarar esto. Bueno, la primera gran novedad de Zaratustra fue la convicción de que es posible partir de la crítica moderna a la cultura occidental, cosa que Nietzsche practica con fricción, para provocar una mutación radical de la civilización occidental. Nietzsche atribuye ahora a su pensamiento una intencionalidad práctica. Es decir, lo quiere llevar a la acción. Una pretensión de servir como impulsor de una transformación de la época moderna en el sentido de una superación de su nihilismo. El nihilismo, que en ninguna parte lo define Sánchez Meca, el nihilismo es supuestamente la forma como se siente el hombre cuando ya está en un mundo o en un momento histórico donde ya no cree en nada,
donde ya no hay nada en qué creer y donde no hay nada de lo cual agarrarse, nada de lo cual cogerse, nada de lo cual asirse, lo cual coloca al hombre en una situación de angustia existencial, ¿no? Entre paréntesis, me extraña que Nietzsche atribuya el nihilismo a toda la civilización occidental, que para él era Europa, o sea, toda la civilización occidental que para él era Europa, por opinión propia, o tal vez para él era Alemania, ojo. Cuando ha sido el mismo Nietzsche el que ha dicho que lo que cuenta en la historia es la biografía de los grandes hombres, no de las masas, del rebaño, ¿no? A mí se me hace muy difícil ver a las masas, que existen, por supuesto, y seguirán existiendo, y ver al rebaño sintiendo nihilismo o sumergidas en el nihilismo, porque lamentablemente siguen creyendo en cosas y tienen a dónde asirse y cada día creen en cosas peores, ¿no? Entonces, que el propio Nietzsche, que habla de que la historia es la biografía de ciertas individualidades y nada más, que él mismo achaque el nihilismo a toda la humanidad, por decirlo así, o a toda la humanidad europea, es raro, porque ni en ese momento histórico ni hoy, el nihilismo es una condición, por decirlo así, de mayorías. No hay ninguna mayoría nihilista. La gente lo que quiere es vivir a cualquier precio, comer y bueno, por decirlo con una expresión venezolana, joder el parque. Bueno, cierro paréntesis. Nietzsche piensa ahora, según Sánchez Meca, en el filósofo como un legislador, un creador de valores con los que fundar una nueva época y una nueva historia. No basta ya con criticar los errores de la moral o de la religión, sino que es preciso legislar con vistas a una nueva humanidad. Aquí hay un pie de página de Sánchez Meca, ¿no? Donde cita a Nietzsche, vamos a leer una parte. Dice, insisto en que se deje por fin de confundir al filósofo con los trabajadores filosóficos y en general con los hombres científicos. Es decir, él ve al filósofo no como al común de los filósofos, a los que llama despectivamente los trabajadores filosóficos, ¿no? Sino que lo ve también por encima de los científicos y se está refiriendo a los que usan el método científico, es decir, a los empiristas de las ciencias duras, física, matemáticas, química, como sobre todo las que requieren del método científico. La matemática realmente no lo requiere, ¿no? Bueno, esta misma tarea, prosigue Nietzsche, quiere algo distinto. Exige que él, el filósofo, cree valores. Aquellos trabajadores filosóficos cortados por el noble patrón de Kant y Hegel, dice Nietzsche, establecieron y redujeron a fórmulas algunos grandes hechos relativos a las estimaciones de valor, es decir, antiguas fijaciones de valor. Creaciones de valor que han sido predominantes y que durante un tiempo han sido llamadas verdades. Bien sea en el reino de lo lógico o de lo político moral o de lo artístico. Porque los auténticos filósofos, dice Nietzsche, los auténticos filósofos son los que mandan y legislan. Y ellos dicen, así debe ser. Ellos deben determinar primero el hacia dónde y el para qué de los hombres. Y para ello disponen el trabajo previo de todos los trabajadores filosóficos.
de todos los subyugadores del pasado. Se aferran al futuro con mano creadora y todo cuanto haya sido se conviene para ellos en un medio, en un instrumento, en un martillo. Su conocer es crear, su crear es una legislación, su voluntad de verdad es voluntad de poder. Se pregunta Nietzsche si existen hoy, estamos en la segunda mitad del siglo XIX, ese tipo de filósofos que sean capaces de llevar a cabo esa tarea y si se han existido ya filósofos como esos. Bueno, no recuerdo. Nietzsche de hecho habla de filosofar a martillazos, rompiendo cosas que no sirven. Filosofar a martillazos. Se puede interpretar de muchas formas. Yo lo interpreto como esculpir el metal, ¿no? No recuerdo en cuál de los libros de Nietzsche utiliza por primera vez esa expresión de filosofar a martillazos. Bueno, entonces, retomando, saliendo del pie de página y retomando, Nietzsche decía que había que legislar con vistas a una nueva humanidad. Y eso explica también la radicalidad de su crítica al cristianismo, tal como la desarrolla sobre todo en el Anticristo. El nihilismo lo comprende de manera concreta como nuestra situación contemporánea. Cuando hablamos aquí de contemporáneo, recuerden que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, que fue el tiempo en el que Nietzsche vivió. Entonces, como nuestra situación contemporánea de olvido o de pérdida del valor de los antiguos valores supremos que sostenían la cosmovisión cristiana del mundo. Mucho más adelante se dice que Occidente en el trasfondo ha tenido una pura ideología al servicio de unas determinadas condiciones de existencia y de una determinada forma de ejercicio del poder. Y eso sigue siendo así. Comentario personal. El pensamiento del eterno retorno, que implica sustancialmente la reducción del tiempo lineal de la historia al tiempo cíclico de la naturaleza. Bueno, de hecho, las hojas se caen, pasan 9 meses o no sé cuánto y las hojas vuelven a aparecer. El tiempo cíclico de la naturaleza lo prefiere Nietzsche al tiempo lineal o a esa concepción lineal de la historia. Entonces, el pensamiento del eterno retorno parece no obedecer en el pensamiento del último Nietzsche solo al deseo de restaurar la visión griega, presocrática del mundo, anterior al dualismo metafísico platónico cristiano. Tampoco parece solo un modo de rechazar la comprensión judeocristiana del tiempo, que lo entiende formado de momentos sucesivos e irrepetibles, según el modelo de la historia sagrada. Aunque obedece, eso sí, al propósito anticristiano de anudar la época moderna a la antigüedad, naturalista y pagana. Dije anular. Bueno, obedece, esto del eterno retorno, al propósito anticristiano de anudar la época moderna a la antigüedad naturalista y pagana. En realidad Nietzsche plantea el eterno retorno ya en sus años
más maduros, como el pensamiento que lleva a su consumación el nihilismo y en consecuencia como la condición para su superación. Es decir, el eterno retorno debe superar la condición nihilista en la que está sumida el hombre de su tiempo, el hombre europeo, alemán de su tiempo. Un pensamiento decisivo para la transformación del hombre nihilista a conseguir mediante la mutación estructural de su modo de vivir el tiempo. Wait a moment, que tengo unos apuntes que se me van. Bueno, la idea que subyace a este propósito es la de que solo en un mundo en el que ya no se pensara según la estructura de la temporalidad lineal, sería posible la felicidad plena. El tiempo lineal supone que cada momento tiene sentido solo en función de los otros, precedentes y siguientes. Y esto es imposible la felicidad para Nietzsche, porque ningún momento vivido puede tener él mismo una plenitud de sentido. Aquí Nietzsche está generalizando que todos los hombres, cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, no uso lenguaje inclusivo, que los hombres no aprecian el instante que están viviendo, sino en función del pasado o del futuro. Eso es discutible, eso es discutible. La idea que subyace a este propósito, bueno, y el instante se va enseguida porque no hay un instante realmente, siempre es un periodo de tiempo, ¿no? Pero eso se sobreentiende, supongo, ¿no? La temporalidad lineal implica por sí misma la diferencia esencial entre el ser, que en cada momento se es, deficitario y siempre imperfecto, y un deber ser como modelo y meta ideal que nunca se alcanza. Esa temporalidad lineal es la que establece igualmente la diferencia entre el mundo verdadero como mundo de la realidad y el mundo aparente como ilusión y engaño. Está haciendo Nietzsche alusión, valga la redundancia, al dualismo socrático, platónico, cristiano, ¿no? Mundo de las ideas, mundo sensible, alma y cuerpo, etc. La creencia en la temporalidad circular implicaría, por tanto, la supresión de la distinción entre mundo verdadero y mundo aparente. O sea, lo circular suprime la distinción entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, entre cuerpo y alma. Lo circular en el tiempo, bueno, porque si es circular y la muerte no está en ningún lugar, o sea que no hay un renacimiento tampoco, que no dejamos de estar muertos y regresamos. Si el tiempo es circular y por allí no aparece la muerte, bueno, siempre el cuerpo tendría un alma, o sea, siempre estarían juntos, ¿no? Pero este concepto del eterno retorno, todos los comentaristas de Nietzsche lo interpretan de manera distinta y realmente no, es muy difícil saber a qué se refería Nietzsche. Es también difícil saber si Nietzsche terminó, digamos, de cuadrar este concepto, si el mismo Nietzsche entendía lo que quería decir con esto, y creo que es muy arriesgado dar una interpretación del eterno retorno, ¿no? Es muy arriesgado. Las interpretaciones siempre serán variadas.
ver, o sea, interpretar el eterno retorno de una manera dogmática sería un error muy grande. Bueno, repito, la creencia en la temporalidad circular, el tiempo circular, implicaría la supresión de la distinción entre mundo verdadero y mundo aparente, así como la distinción entre ser y deber ser con todas sus consecuencias. En este sentido, el eterno retorno es un pensamiento selectivo en la medida en que muestra la mentira de la metafísica. Como sabemos, la metafísica pretende lo tengo por aquí anotado. La metafísica, estoy buscando una anotación. No, esta anotación no está aquí. Bueno, la metafísica estudia las causas y los orígenes de todo. Y la ontología está incluida en la metafísica, es un subconjunto de la metafísica que estudia el origen y las causas del ser. Entonces, Nietzsche dice que el eterno retorno muestra la mentira de la metafísica. Claro, si el tiempo es circular, pues las causas de algo, las causas y consecuencias, como la cosa da vueltas, pues no podemos ver la diferencia entre causas y consecuencias. El origen no está en ninguna parte porque todos los puntos de la circunferencia son iguales y la circunferencia puede comenzar en cualquiera de esos puntos, a diferencia de la linealidad que comienza en el punto más hacia la izquierda, digamos, ¿no? Entonces, de esta forma, Nietzsche se deshace de la metafísica, incluyendo el ser, ¿no? Incluyendo el ser. Entonces, el eterno retorno muestra, repito una vez más, la mentira de la metafísica para Nietzsche y de la moral platónico-cristiana al destruir las distinciones mundo verdadero, mundo aparente, ser y deber ser, y hace imposible así el modo de vivir del hombre nihilista. Es decir, el hombre nihilista logra escapar de su nihilismo mediante el eterno retorno. Es la idea que Nietzsche nos quiere transmitir. Citando a Nietzsche, dice: yo quiero guerras en las que los que tienen ganas de vivir desalojen a los otros y expulsar a los que están cansados del mundo. Bueno, el eterno retorno puede ser deseado por consiguiente solo por un ser humano feliz, que puede darse únicamente en una cultura radicalmente distinta a la época del nihilismo. La propuesta de Nietzsche con este pensamiento equivale, por tanto, a la de postular y querer un mundo en el que fuera posible desear el eterno retorno de lo mismo. En ese mundo, pensar en la posibilidad de que cada instante de nuestra vida pudiera repetirse eternamente, hasta el infinito, significaría un criterio de valoración ética. Porque solo cuando ese instante es pleno de sentido y de felicidad, se puede querer tal repetición. Es decir, la repetición la queremos si el instante es maravilloso. Si en ese instante te están torturando, pues no vas a querer la repetición.
Yo no soy de esas personas que se acercó a la filosofía por Nietzsche, en lo absoluto, para nada. Nietzsche nunca me llamó. Yo me acerqué a la filosofía por otros autores y por otras razones, ¿no? Y en algunas cosas, si no en muchas, no me identifico con Nietzsche. Es decir, no me identifico con esa manera de hacer filosofía, ¿no? A través de aforismos y de una forma, yo diría, un tanto caprichosa, ¿no? Nietzsche, yo veo a Nietzsche como el niño consentido que se porta mal. En fin. Nietzsche no piensa en la idea del eterno retorno como en una nueva teoría sobre el ser del tiempo, alternativa a la concepción metafísica vigente durante la segunda mitad del siglo XIX. En realidad no se refiere prácticamente nunca al eterno retorno como a una teoría, sino que habla siempre de este pensamiento como de una profecía, de un anuncio o de una doctrina. Lo plantea menos como una fórmula o un enunciado dirigido al entendimiento y a la comprensión que como la expresión de un reto o de un conjuro. Y de una tarea dirigidos a la voluntad. El eterno retorno tiene visos de una tarea dirigida a la voluntad. El eterno retorno tendría que ser una decisión de la voluntad. Y esto es importante. El eterno retorno tendría que ser una decisión de la voluntad. En cuanto a fundamento de la prueba misma en la que consiste todo el experimento nietzscheano, de transvalorización de todos los valores y de superación del nihilismo. Sin embargo, hay en Nietzsche una preocupación por encontrar una explicación coherente de la posibilidad de entender el tiempo como eterno retorno, de la que dan fe el conjunto de fragmentos póstumos en los que analiza algunas teorías científicas de su tiempo, en las que se discutía la idea del eterno retorno. Ya en videos anteriores hablamos de los libros científicos que estaba leyendo Nietzsche, que había sacado de la biblioteca de la Universidad de Friburgo. En la síntesis a la que llega, Nietzsche muestra su acuerdo con la afirmación de que la fuerza del universo como magnitud total es fija y que por tanto no disminuye, basándose en que si así fuese, a lo largo de la infinidad del tiempo ya se hubiese extenuado completamente. Es decir, si la fuerza del universo disminuye, dado que el tiempo es infinito, pues ya hubiera acabado, ¿no? Pero tampoco aumenta esa fuerza indefinidamente para Nietzsche, porque si así fuese, un tiempo infinito, habría llegado esa fuerza ya a ser infinita. Y según Nietzsche, una fuerza infinita es imposible. Bueno, estas afirmaciones para alguien carente de formación científica, tal como la entendemos hoy en día, una fuerza infinita es imposible, es una fuerza individual, es la suma de todas las fuerzas del universo, de la galaxia, de todas las galaxias. ¿De qué tipo de fuerza está hablando, no? Y como yo tengo formación científica, claro, este tipo de cosas lanzadas así, en virtud de esta limitación total de la fuerza, este no es más que un caos de luchas incesantes entre centros individualizados de voluntad de poder para Nietzsche. Por ello, lo que preside el devenir del mundo no es más que el azar. Y no hay leyes naturales ni históricas que se cumplan a través de él. Afirmar que no hay leyes naturales, las históricas, bueno, pero las naturales, puede que cambien en algún momento dado, viene, qué sé yo, así como desaparecieron los dinosaurios en la Tierra, pero
decir que no las hay. Por otra parte, las fuerzas no tienen libertad para decidir si se ejercen o no, para Nietzsche, sino que actúan necesariamente. Por ello el mundo resulta ser un movimiento eterno que nunca se interrumpe por el hecho de alcanzar un equilibrio último de todas las fuerzas. Bueno, estas son las divagaciones científicas de Nietzsche. La superación del dinismo, y esto es lo importante, depende de una decisión suprema de la voluntad. Esto es lo importante que se saque en limpio de esta parte de la obra de Nietzsche. Lo repito, la superación del nihilismo depende de una decisión suprema de la voluntad, por la que se libera la existencia del nihilismo. Nos liberamos del nihilismo, fuera, chao. Y se da paso a un Über, aún más allá. Über significa en alemán más allá, aún más allá del hombre, Mensch. Bueno, Mensch más que hombre significa persona, porque hombre es man, pero el plural no es como en inglés men, sino man, Männer. Männer es el plural de hombre, pero aquí Sánchez Meque traduce Mensch como hombre. Mensch es persona. Y literalmente, Übermensch significa más allá de la persona. Ahora, ¿cómo llegaron los primeros traductores de Nietzsche al español, de más allá de la persona a superhombre? Habría que preguntárselo a los primeros traductores de Nietzsche del alemán al español, que no sé si están vivos o muertos, no sé. Bueno, como un modo nuevo de ser y de existir, o sea, luego de superar el nihilismo, mediante el eterno retorno, que es una decisión de la voluntad, llegamos a un nuevo modo de ser y de existir. Esa decisión es la de afirmar, la de decir sí al eterno retorno, de lo mismo con lo que ello implica y significa. Nietzsche diseña la transformación de la cultura europea para impulsarla más allá del nihilismo. Lo decisivo en él no sería su validez teórica, ni su coherencia lógica, ni su verdad científica, sino su valor como conjuro, y esto lo dice Nietzsche textualmente, como conjuro de la más alta afirmación de la vida que puede imaginarse. En algunas ocasiones Nietzsche dice sobre esta doctrina que debe ser entendida en realidad como una nueva religión. Es decir, que al hombre que no le gustaban las religiones lo que quiere es sustituir una religión por otra. Comentario personal. Cita de Nietzsche: yo he descubierto lo helénico. ¿Creían en el eterno retorno? Es la fe de los misterios. Guardémonos de enseñar dicha doctrina como si fuera una religión inesperada. Tiene que ir infiltrándose lentamente. Generaciones enteras deben laborar en ella y reproducirse para que se convierta en un gran árbol que dé sombra a toda la humanidad que esté por venir. Y sigue Nietzsche. ¿Qué son ese par de milenios que ha durado el cristianismo? Esto sí me gusta. ¿Qué son ese par de milenios que ha durado el cristianismo? Para el pensamiento más poderoso hacen falta muchos milenios. Coincido. Largo, largo tiempo será todavía pequeño e inconsistente. Bien por Nietzsche. Bueno, señala Nietzsche como muchas de las representaciones de la religión cristiana, por ejemplo, la del infierno y la condenación eterna, que no tienen ningún fundamento de verdad racional sin que eso les haya impedido haber sido efectivamente incorporadas como condición de vida por los cristianos y haber determinado durante siglos la dirección de su comportamiento. Bueno, esto nuevamente
opinión personal, que millones de personas crean en algo que no tiene fundamento es lo más fácil del mundo. Es lo que generalmente sucede, ¿no? Porque el mundo en realidad es rebaño. Y terrible es que sea rebaño también en Europa. Iba a decir algo personal, pero no. Bueno, iba a hablar de aquellos que en nuestra juventud lamentábamos no haber nacido en Europa y que nuestros padres hubiesen emigrado a ese continente o subcontinente inhóspito que es Latinoamérica, ¿no? Y soñábamos con París y con un mundo que no solo se preocupaba por comer. Y aquí estamos. ¿Hay alguna otra preocupación además de comer? Y con comer, así como el cogitar puede significar pensar, sentir, desear, pues comer significa comer, follar, dormir, etc. Bueno, sigo. Ha bastado con la coacción tiránica de un poder autoritario como el de la Iglesia y mucho tiempo para que calara profundamente. Se refiere Nietzsche al cristianismo. De modo análogo debería suceder con el eterno retorno. No es preciso que se demuestre como la verdadera realidad del tiempo. Aquí está el Nietzsche engañador. Él también quiere introducir doctrinas, ¿no? Irracionales. Ni siquiera necesita ser una idea verosímil o probable, va más allá el tipo, ¿no? Sino que lo que tiene que ser es una idea eficaz como instrumento de transformación y de educación. Una idea asumida porque simplemente se la quiere afirmar como tal y decirle sí. En este dirigirse a la voluntad y a la decisión es donde el eterno retorno encuentra su sentido propio. Y esa eficacia transformadora o transfiguradora que Nietzsche le confiere. El eterno retorno es por ello, para él, la fórmula de la más alta afirmación de la vida como tal. Importante. El instrumento necesario para discriminar entre los hombres nihilistas y el Übermensch. Está muy claro aquí en palabras de Sánchez Meca, no voy a explicarlo porque está clarísimo. Lo voy a repetir. El eterno retorno es por ello, para él, la fórmula de la más alta afirmación de la vida y como tal, el instrumento necesario para discriminar entre los hombres nihilistas y el Übermensch que les habla. Chiste. Bueno, en la concepción lineal del tiempo, puesto que cada instante presente hace depender su existencia y su significado de su conexión con el pasado que ya no existe y de su anticipación del futuro que todavía no ha llegado a ser, ninguno de los momentos del tiempo lineal en su particularidad de presente, de pasado o de futuro logran ser momentos vivos, depositarios de una plenitud autónoma de significado y de existencia. A causa de esa estructura edípico-escatológica de la temporalidad, como la ha llamado Bátimo, es decir, Gianni Bátimo, que tiene un libro llamado Nietzsche, que está descontinuado, por cierto. A causa de esa estructura de la temporalidad, como la ha llamado Bátimo, es la vida, la estructura lineal. La vida, su sentido y su valor se encuentran siempre situados más acá o más allá de un presente que nunca realiza su cumplimiento. En realidad, esta es la forma más extrema y radical que pueda pensarse de negación de la vida. Porque no implica solo una desvalorización moral o una negación general y global de ella, sino que representa su negación instante por instante. Significa despojarla de realidad y de valor
al introducir la no existencia, la nada, como contenido propio de cada uno de los instantes que la constituyen. Y esto, aquí está Sánchez Meca haciendo referencia a Bátimo en su libro El sujeto y la máscara. No en su libro Nietzsche, en su libro El sujeto y la máscara, que no he verificado si está descontinuado o no. Nietzsche dice que la concepción lineal del tiempo es la manifestación principal del resentimiento y del espíritu de venganza contra la vida, de modo que solo se superaría el nihilismo si se lograra entrar en otro modo de entender y de vivir la temporalidad, que fuese a su vez su redención. El eterno retorno se propone como ese otro modo de vivir el tiempo, ofreciéndose como reto a la voluntad, cuya afirmación haría entrar en otra forma distinta de vivir la temporalidad. El eterno retorno se ofrece como la decisión para un nuevo modo de aplicar la exigencia ética de articular el tiempo. Una exigencia ética, de modo que de ella resulta el gozo y la afirmación de la vida en lugar de su extrema negación. ¿En qué consistiría entonces esa otra forma de vivir el tiempo abierta desde la afirmación del eterno retorno? ¿Y qué es lo que decir sí a esa doctrina implica y representa? Zaratustra está situado en el instante presente. Como comenta Heidegger en su monumental obra llamada Nietzsche, comentario personal, en la actual edición en español del Nietzsche de Heidegger, la actual edición en español del Nietzsche de Heidegger tiene más de 900 páginas. 900 páginas le ha tomado a Heidegger explicar a Nietzsche. Realmente una barbaridad y una hazaña, ¿no? No he leído el Heidegger de Nietzsche, el Nietzsche de Heidegger. Será para el verano, que ya casi está sobre nosotros, el verano. Como comenta Heidegger, dice aquí Sánchez Meca, estar situado en el presente, vivir en él, es lo que implica y significa la afirmación del eterno retorno. Y esto es una buena interpretación que hace Heidegger de Nietzsche, ¿no? O de ese concepto nietzscheano del eterno retorno, y la voy a repetir. Estar situado en el presente, vivir en él, es lo que significa e implica la afirmación del eterno retorno, lo cual requiere reunir en un instante presente las calles o avenidas del tiempo, o de los tiempos del pasado y del futuro. Es decir, hay que ser capaz de reordenar la sucesión vertiginosa de los momentos del tiempo lineal, pasado, presente y futuro, sometiendo su pluralidad a una unidad para conferirles así un sentido nuevo. Desde esta perspectiva, el pasado no sería ya lo sucedido en sí, algo que yace detrás del presente de manera inexorable, ejerciendo sobre él una determinación fatal e irreversible, sino que en cada momento del presente se interpreta el pasado, se lo recrea y reconstruye libremente. Voy a repetir esto porque es importante. En cada momento del presente se interpreta el pasado, se lo recrea y reconstruye libremente. Esto recuerda, pero lo recuerda de una manera casi literal, ¿no?, a Freud. Cuando Freud habla, esto es un comentario personal, cuando Freud habla, ve la reconstrucción del sujeto. Esto lo comenta Freud en numerosas partes de su obra,
la reconstrucción del sujeto, ¿no? Y es lo que se intenta hacer en el psicoanálisis cuando un sujeto está preso de un síntoma que no lo deja vivir en paz. La clave del asunto es reinterpretar el pasado. ¿Para qué? Para que sea soportable y creer en esa nueva interpretación, ¿no? Ahora, esta reinterpretación del pasado en una persona sana entre comillas, se hace constantemente. Y se hace sin la intervención de la voluntad y sin ir a un psicoanalista. Y constantemente estamos reinterpretando el pasado para hacerlo soportable. Pero cuando esa reinterpretación no es automática, vamos al diván de un psicoanalista porque no podemos vivir con ese pasado que se nos hace imposible reinterpretar para que sea soportable. Ahora, ¿esto le pasa a todo el mundo? No. Cuanto más compleja es una persona, es más probable que esto le pase, que no pueda reinterpretar el pasado automáticamente y sin darse cuenta, ¿no? Que es lo que hace la mayoría de la gente. Seguimos. No es algo que escape a la libertad y a la voluntad, sino que su sentido depende de lo que se quiere y se dedique en el presente que signifique. Del mismo modo, el futuro no es el ámbito de lo totalmente imprevisible y azaroso, sino el espacio en el que se lanza un proyecto a partir de una anticipación que se hace en función del conocimiento del presente y la reinterpretación del pasado. Por lo tanto, el futuro tampoco es algo situado al margen de la libertad, para Nietzsche, de la capacidad de control y de la decisión de la voluntad, para el Nietzsche del eterno retorno. Se lo puede anticipar en cierta medida y construir libremente desde el presente en función del sentido que se quiera proyectar sobre él. Por eso dice Nietzsche que sea como haya sido el pasado, es posible amarlo en la medida en que siempre es posible reinterpretarlo, viendo en él las condiciones que han conducido al presente y a partir de la voluntad con la que se da un sentido a la vida de cara al futuro. Este querer el pasado no es ya ni resignación ni fatalismo, sino que es quererlo al reinterpretarlo en íntima conexión con el presente y el futuro. Todo esto es dar una necesidad al tiempo, imponerle una forma superando la falsa idea de su linealidad inexorable, tal como la ha enseñado la metafísica y la religión cristiana, que separan como momentos irreconciliables e inconexos pasado, presente y futuro. Y esto es también lo que significa asumir un destino como ley que reorganiza una y otra vez la existencia, actualizando siempre de nuevo las metas por las que discurre y haciendo posible así el despliegue del impulso de autosuperación, el Selbstüberwindung. Quiero que el eterno retorno quede en un solo video todo. Bueno, la contradicción entre eterno retorno e historia solo se produce cuando se entiende la historia como teleología, es decir, como algo que tiene un fin. Asumiendo el eterno retorno como interpretación, y esto es una idea interesante, el individuo toma conciencia de que la historia misma no es otra cosa que una confrontación incesante de interpretaciones y de opciones de valor. Por ejemplo, hoy en día se interpreta el nazismo como algo horrible, pecado.
quién sabe si en el futuro se reinterprete como otra cosa, ¿no? Opinión personal. Según Nietzsche, la aceptación del eterno retorno podría dar lugar a una reorientación de la historia con valor de novedad sobre lo que ya había y determinar su curso en la dirección precisamente que no permiten las concepciones ontológicas, a saber, en la dirección de una libre creación del destino de la humanidad, al convencer a ésta de la ausencia de leyes internas ocultas y de sentidos preestablecidos respecto de los cuales los individuos solo son seguidores e instrumentos. Lo que quiere decir Nietzsche es que la historia la hacemos nosotros. Por eso puede el eterno retorno cumplir una función desmitificadora, desestabilizadora y corrosiva radical de las comprensiones metafísicas de la historia, es decir, las comprensiones causa-efecto de la historia, y teniendo como contenido un determinismo total e incluso un fatalismo. Puede, sin embargo, el eterno retorno introducir el azar en el concepto de historia. La única necesidad que actúa en la historia son los individuos, que se comportan necesariamente como voluntades de poder, que se autoafirman a través de interpretaciones y posiciones de valor. En los primeros videos sobre Nietzsche hablábamos de la segunda consideración intempestiva, ¿no? Pues ya en esa segunda consideración intempestiva hablaba Nietzsche de esto, ¿no? Y cito a Nietzsche: en el fondo, lo que una vez fue posible, solo podría ser posible otra vez si los pitagóricos tenían razón al creer que cuando se da idéntica constelación de los cuerpos celestes, por fuerza se repite también sobre la Tierra lo idéntico, hasta en los menores detalles, de modo que cada vez que los astros ocupen determinada posición unos respecto a otros, un estoico se confabularía con un epicúreo y César sería o será asesinado, y bajo otra determinada posición, una y otra vez, Colón descubrirá América. Cierro comillas, palabras de Friedrich Nietzsche. Bueno, otra de las ventajas de este pensamiento del eterno retorno es que permite entender la historia sin necesidad de pensar en ella, sin necesidad de pensar en un final de ella como ruptura y nuevo comienzo. Como simple interpretación y como experiencia afirmativa, el eterno retorno puede cambiar el curso de la historia, inaugurando una etapa de mayor autonomía y emancipación individual. Sin embargo, no quiere decir que el eterno retorno lleve la historia a su final y le dé así un nuevo sentido, aunque negativo, encerrándola en una totalidad. El nihilismo no designa en Nietzsche a la historia como tal, sino solo a la historia europea, y dentro de ella a la época presidida por la fe cristiana y sus consecuencias, es decir, a la época que vivió Nietzsche, en el lugar que vivió Nietzsche. El cometido a cumplir por la idea del eterno retorno no es más que el de presentarse como una interpretación instrumental para modificar la comprensión de la historia y dejar de verla justamente como un proceso ontológico. Para Nietzsche la historia, como el universo, no es sino el escenario del enfrentamiento de fuerzas que persiguen únicamente fines particulares. Lo que el eterno retorno haría sería dar a los hombres el convencimiento de su propia autonomía y de la necesidad de identificarse con un destino propio. Estamos hablando, con el eterno retorno, de un simple cambio de interpretaciones y de valoraciones,
una transvalorización. La transvaloración no es más que una confrontación entre interpretaciones distintas. Lo que Nietzsche designa como transvaloración no es más que la derivación de ese acto de aceptación instrumental de la idea del eterno retorno, en virtud del cual se afirma la amoralidad y el no sentido en sí del mundo y de la historia. No hay más, y esto es importante, no hay más que un juego de voluntades de poder, que es amoral, que no es tampoco ontológico, y que por eso no puede dar apoyo ninguno a ideologías, ni verdaderas ni falsas, ni buenas ni malas, sino tan provechosas o perjudiciales relativamente según la óptica de la vida y por referencia a un individuo o a un grupo de individuos determinado. En esta idea de la identificación con el destino, Nietzsche recibe seguramente el influjo de Spinoza, a quien conoció a través del libro de Kuno Fischer, Geschichte der neueren Philosophie, el verano de 1881. Es decir, que Nietzsche leyó este libro en 1881, en el verano. Aunque aquí no está la traducción, Geschichte der neueren Philosophie significa Historia de la nueva filosofía, escrito por Kuno Fischer y que versa sobre Spinoza. Y este es el video del eterno retorno. Nos vemos pronto con el video de la voluntad de poder. Si han llegado hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos.